Muy buenos días. En la sesión 2 de Química de noveno grado, pertenecientes al año 2021, vamos a continuar con los estados de la materia. Ya reconocimos las características de los estados de la materia, ahora vamos a ver cómo cambian los estados de la materia. Pero antes vamos a ver el estado plasmático. El estado plasmático es un tipo de estado de la materia que se caracteriza por poseer una carga de energía alta que se genera en gran medida en situaciones en que la temperatura es muy elevada. El estado plasmático es el estado de la materia más común en el universo. Permite la conducción de electricidad y se encuentra, por ejemplo, en las estrellas, el sol, los rayos, entre otros. Este estado de la materia tiene la particularidad de no poseer forma ni volumen fijo. El plasma es un gas que se ha ionizado por causa de las altas temperaturas que hacen que los átomos se conviertan en iones positivos al liberar sus electrones que son negativos. Entre los ejemplos que se pueden mencionar con respecto al estado de la materia, tanto naturales como los que se han formado a través de las aplicaciones tecnológicas, encontramos estado plasmático en la naturaleza. Encontramos la ionosfera. Es una parte de la atmósfera terrestre entre la mesosfera y la exósfera, en donde la radiación solar es tan fuerte que pueden remover los electrones de los átomos que conforman el aire. Como consecuencia se forman las auroras boreales y las auroras australes. La aurora boreal y la aurora astral es la luminosidad que se produce en el cielo nocturno, generalmente en las zonas polares. En, la zona, en las zonas polares. El Sol. El Sol es una estrella cuyo núcleo de gas está ionizado, que es calentado por fusión nuclear. En las nebulosas, que son zonas compuestas por grandes masas de materia ionizada que al calentarse forman nuevas estrellas. Rayos. Es un estado plasmático que se percibe como rayo luminoso durante fuertes tormentas. Los rayos tienen un alto porcentaje de ionización y de temperatura. El estado plasmático en las aplicaciones tecnológicas. En la iluminación, el estado plasmático de la materia ha favorecido la creación de las lámparas fluorescentes frías de bajo consumo eléctrico, entre las que se pueden mencionar los tubos fluorescentes. También se encuentran las pantallas de los televisores o las computadoras. Son pantallas compuestas por gases de neón y xenón. También lo encontramos en los motores de los cohetes. En estos motores se aceleran los iones en un campo eléctrico de alta potencia que expulsa materia en estado plasmático al exterior. También vamos a ver dentro de los estados de la materia los cambios que sufren cuando le aumentamos o le disminuimos la temperatura a los diferentes estados sólido, líquido y gaseoso. Vamos a mirar cada uno. Vaporización o evaporación. Se produce cuando se introduce calor, es decir, se aumenta la temperatura a una sustancia líquida, cuyas partículas se mantienen juntas de manera cercana pero laxa y fluida, y se las hace vibrar mucho más rápidamente, aumentando el espacio entre ellas y obteniendo un gas. Es decir, la evaporación es el cambio de estado de líquido a gaseoso. La condensación es el proceso inverso. Se le retira energía calórica, es decir, se añade frío o más bien se disminuye la temperatura del gas. Aquí hacemos que las partículas se muevan más lentamente y se aproximen unas a otras, obteniéndose un líquido. Entonces, la condensación es el cambio de estado de gas a líquido. La licuefacción es un cambio parecido, pero es si se somete un gas a presiones muy altas. Se obtiene un líquido
y no variamos la temperatura, pero ojo que allí hacemos que la presión sea muy alta. La solidificación, de nuevo, retirando energía calórica, añadir frío, o sea, bajar la temperatura. Cuando hacemos esto se puede aproximar y hacer que las partículas se vuelvan más lentas, aún más las partículas de un líquido, para hacer que construyan estructuras fuertes, resistentes que determinan a un sólido. Esta estructura puede ser cristalina o de otra naturaleza. Es decir, la solidificación es el paso del líquido al estado sólido cuando hemos bajado la temperatura. El proceso contrario se llama fusión. Quiere decir que se añade energía calórica, es decir, se aumenta la temperatura en el sólido cuyas partículas están estrechamente conectadas y por lo tanto se mueven poco o lentamente. Estas se comienzan a derretir hasta hacerlo fluir y convertirlo en líquido, al menos mientras dure a una temperatura determinada. Es decir, la fusión es el paso del estado sólido al estado líquido, cuando hemos aumentado la temperatura. La sublimación. Al recibir energía calórica, ciertos sólidos pueden movilizarse velozmente sus partículas hasta desprenderse de sí mismo, convirtiéndose así en gas sin pasar por el estado líquido. La sublimación entonces es el paso de estado sólido al estado gaseoso. Tenemos como ejemplo el yodo. El yodo se calienta y no pasa por estado líquido, sino de una vez se convierte en vapor. Deposición, cristalización o sublimación inversa es el caso contrario a la sublimación. Al perder o ser retirada la energía calórica a un gas, es posible hacer que sus partículas se agrupen y se conviertan en cristales sólidos sin pasar por el estado líquido. Aquí encontramos un ejemplo característico que es que el agua en las nubes se encuentra en estado vapor. Cuando bajamos la temperatura, entonces se pueden convertir directamente en estado sólido y allí observamos, por ejemplo, la nieve o el granizo.